La Universidad Autónoma de Baja California, a través del Instituto de Investigaciones Culturales Museo UABC y del Cuerpo Académico Culturas Contemporáneas y Discursividades, les dan la más cordial bienvenida a esta ceremonia de inauguración del 10º Seminario de Estudios Culturales, Jóvenes y Conflicto Social. Nos acompañan en el presidium el doctor Luis Arturo Ongay Flores, director del Instituto de Investigaciones Culturales Museo UABC. El doctor Cristian Fernández Huerta, subdirector del Instituto de Investigaciones Culturales Museo UABC. El maestro Jorge Sánchez Jofas, investigador y maestro en estudios socioculturales de la Universidad Iberoamericana de Tijuana y del COLEF. La doctora Lilian Paola Ovalle Marroquí, investigadora del Instituto de Investigaciones Culturales Museo UABC y especialista en temas de género, violencia y narcotráfico. Para dar por inaugurado este seminario, escucharemos el mensaje de bienvenida del doctor Fernando Vizcarra Shum, coordinador del Cuerpo Académico Culturas Contemporáneas y Discursividades de la UABC. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta 10ª edición de nuestro Seminario de Estudios Culturales, en esta ocasión dedicada a la problemática de los jóvenes y el conflicto. En nombre de mis compañeros que integramos el Cuerpo Académico Culturas Contemporáneas y Discursividades, es un cuerpo de investigación dedicado a realizar investigaciones sobre la producción, mediación y apropiación de las diversas modalidades discursivas concebidas de forma textual, testimonial, gráfica, audiovisual o mediática y comprendida como prácticas sociales de objetivación del sentido. Se incluyen en este ámbito de estudios los procesos de construcción de significados y los sistemas simbólicos de clasificación e interpretación, así como los estudios sobre la construcción simbólica de la violencia, determinados por sus condiciones sociohistóricas y por las múltiples relaciones de poder. Integran este cuerpo académico la doctora Paola Ovalle Marroquí, el doctor Luis Ongay Flores, el doctor Hugo Méndez Fierros, el doctor Cristian Fernández y un servidor. Muchas gracias a todos. Con estas palabras damos inicio a esta jornada de trabajo que durará la tarde de hoy y todo el día de mañana. Mañana tenemos 3 conferencias magistrales, están bienvenidos, nos gustaría mucho contar con su presencia y particularmente me gustaría dar la bienvenida al maestro Jorge Sánchez, quien es egresado de nuestra maestría en estudios socioculturales, miembro de esta comunidad académica, que la ha enriquecido, la ha fortalecido y que es uno de nuestros jóvenes brillantes egresados de este programa de posgrado. Bueno, bienvenidos sean ustedes y entonces damos inicio a este Seminario de Estudios Culturales. Gracias. A continuación se inicia la primera mesa de trabajo, donde se tocarán los siguientes temas: los jóvenes como actores sociales y políticos en contextos de violencia, en donde contaremos con la presencia de los siguientes trabajos: los jóvenes, nuevos escenarios, nuevos actores, del doctor Cristian Fernández Huerta; ser chino en Mexicali, jóvenes migrantes de Cantón a Baja California, del doctor Luis Arturo Ongay Flores; grafiti, de las miradas criminalizantes a las representaciones negociadas, del maestro Jorge Sánchez; los jóvenes en la narcoviolencia, los jóvenes ante la narcoviolencia, de la doctora Lilian Paola Ovalle. Posteriormente, al concluir esta primera mesa de trabajo, se proyectará el video Que suene la calle, de la directora Itzel Martínez de Cañizo, cuyo contenido nos adentra en la dinámica de una ciudad como Tijuana a través de la perspectiva de sus adolescentes que viven en la calle. Les recordamos
que el día de mañana continúan las actividades de este seminario en punto de las 10 horas. A continuación, y sin más preámbulos, queda con ustedes el doctor Cristian Fernández Huerta. Bueno, buenas noches. Bienvenidos nuevamente. Me toca la fortuna de iniciar la mesa de trabajo. Bueno. Sí. Ahí está. Y en ese sentido, bueno, me gustaría pues intentar hacer una reflexión conjunta acerca de precisamente de los contextos Bueno. Técnico de sonido, doctor y técnico de sonido. Bueno, pues esta presentación que traigo el día de hoy, déjenme nada más aquí acomodar esto, intenta, insisto, hacer una pequeña reflexión acerca del papel del joven en el contexto actual, partiendo de esta premisa que de alguna manera se ha estado rompiendo, que visualizaba a los jóvenes como actores despolitizados, ¿no? Como actores ajenos a la vida pública, cosa que ha cambiado en los últimos meses, años tal vez, y bueno, estaría de más platicar acerca de ellos. Creo que es algo que podemos leer en los periódicos que vemos en internet, que se comenta en diversos foros académicos y no académicos, de cómo pues de alguna manera está cambiando esta visión que se tiene acerca de los jóvenes como actores sociales. Aquí quisiera aclarar la cuestión de la política o la manera en que estoy abordando la política o quisiera abordar la política, pues es en un sentido muy amplio, ¿no? Estamos hablando de la política como pues este interés por participar de la vida pública, no necesariamente en un sistema partidista como el que tenemos en México, sino simplemente el hacerse partícipe de su comunidad y de participar de ella en el desarrollo, ¿no? En este aspecto, en este sentido, pues sí se ha perdido esta intención de los jóvenes como los grandes impulsores de los cambios sociales, al menos así rezaba en el imaginario social, ¿no? Cuando hablábamos de los jóvenes de los años 60 y 70, cosa que se ha ido desdibujando y que ahora pues adquiere nuevos matices, ¿no? Precisamente estos nuevos matices son los que quisiera abordar estos minutos, si me lo permiten. Cómo pues podemos de alguna manera encontrar un nuevo pulso en los jóvenes, cómo es que pues encontramos cada vez diferentes tipos de agrupaciones y colectivos que se involucran más en la vida pública, no nada más de México, sino del mundo, ¿no? Ejemplos, pues hay muchos. Está por supuesto el ejemplo de México con Yo Soy 132, la primavera árabe, que es un proceso totalmente distinto pero que tiene algunas similitudes ahí, el movimiento de los indignados, que ha trascendido la cuestión etaria y ya no nada más tiene que ver con jóvenes, sino con todo un grupo de la población española. Lo que pasó también en Estados Unidos y que sigue ocurriendo en Estados Unidos, aunque ya con esto de las campañas presidenciales, pues digamos que se ha dejado de estar en la palestra pública, ¿no? Y de alguna manera estos fenómenos, estos sucesos, pues nos invitan precisamente, como les comentaba, a revalorar el papel de los jóvenes como actores sociales. Yo quisiera partir de una pequeña frase que más adelante trataré de explicar, una pequeña tesis, si quieren llamarlo así, de que estamos viviendo un momento, un proceso en que los jóvenes están en contra de la juventud, ¿sí? Y aquí utilizo las comillas, ya más adelante explicaré el por qué, pero yo creo que mucho de lo que estamos viviendo, de lo que estamos atestiguando, tiene que ver con esta ruptura o con este rompimiento de los jóvenes y lo que se construye alrededor del concepto de juventud, ¿no? Lamentablemente, y aquí pues nos ponemos el saco, aquellos que intentamos hacer estudios de la juventud o que nos interesan estos temas de manera directa, indirecta, a veces sin querer queriendo, como dicen por ahí,
estos estudios han abonado a victimizar a los jóvenes, a criminalizarlos y también de alguna manera a banalizar la juventud. Y es algo que por lo menos a mí se me hace evidente al hacer un pequeño recuento de los estudios de la juventud, por lo menos del siglo pasado. Sin entrar así a detalles, porque no es la intención hacer una cuestión histórica, ni mucho menos, pero desde los primeros estudios con una perspectiva psicológica, principalmente como los de Stuart Hall, empezamos a ver cómo el joven es considerado víctima de su propia condición o de su propia naturaleza, es decir, está viviendo una etapa que él denomina de la tempestad y el estímulo, en la que es presa precisamente de esta tempestad y de estos estímulos con los cuales no puede combatir, ¿no? Y muchas de sus conductas, de sus prácticas, de sus actitudes responden precisamente a esta incapacidad de socializar a partir de estos impulsos irrefrenables que tiene como joven o como adolescente particularmente, ¿no? Después, desde una perspectiva mucho más antropológica, pues vemos también nuevamente cómo caemos en esta intención de ver al joven como víctima, ahora no necesariamente de su naturaleza o de su condición de adolescente, sino víctima de la sociedad o de la civilización en la que se desenvuelve, ¿no? Margaret Mead, antropóloga, pues nos hace un excelente ejercicio comparando a los jóvenes de Samoa y a los jóvenes de Estados Unidos, y precisamente que son civilizaciones o sociedades completamente distintas, pues se encuentra algunas particularidades que le permiten llegar a esta conclusión de que las acciones, las prácticas, las actitudes que tienen los jóvenes son precisamente una reacción a estas restricciones que impone la propia sociedad, ¿no? Nos vamos un poquito más adelante y bueno, seguimos con esta victimización de los jóvenes y criminalización de los jóvenes. Insisto que muchas veces no es una intención de quien hace la investigación, sino que estos discursos científicos pues son apropiados, reinterpretados o en el peor de los casos sacados del contexto y utilizados para justificar ciertas acciones de algunos grupos o del propio Estado o una política pública, ¿no? Y en el caso de la Escuela de Chicago, que nos pone a los jóvenes en el marco urbano, en el contexto urbano, pues nos dan estos primeros acercamientos a las bandas urbanas, que luego, bueno, que a la fecha todavía seguimos hablando de estos grupos, de estos colectivos que se dan en los espacios urbanos, y a procesos, insisto, no solo de victimización, sino también de criminalización de la juventud, ¿no? Particularmente. La Escuela de Birmingham también, de alguna manera, introduce, cuna de los estudios culturales, por supuesto, introduce el elemento de la clase social y también plantea el ocio como un eje fundamental en la construcción de estos mundos juveniles. Lamentablemente, después el ocio se convierte como en el centro de la discusión de los estudios de la juventud y de los procesos de los jóvenes, y pareciera que los jóvenes solamente se dedican a disfrutar de este tiempo libre y a hacer, su mundo, digamos, se constriñe en este espacio de ocio y de esparcimiento, ¿no? Ya un poco más acercándonos a la actualidad, pues este estar juntos sin ocupación, que es como decía Mefesolí, al referirse a las tribus urbanas, que es una noción que fue sacada de contexto, fue reinterpretada por los medios de comunicación, sirvió de alguna manera para justificar y etiquetar a ciertos grupos de jóvenes y con la intención en ese momento, parecía novedoso, aunque ya no lo era una noción que ya tenía varios años ahí circulando en el mundo académico, pero retomado, digamos, por los medios de comunicación y por la sociedad en general, y es un intento por comprender esta realidad juvenil que se nos venía encima en el caso particular de México y de América Latina, y que nuevamente pues cayó como en una especie de justificación para asumir a los jóvenes como víctimas, en algunos casos también como criminales, ¿no? Y bueno, todo esto de alguna manera redondea este pequeño recuento hasta llegar al término de culturas juveniles, que es un término pues, del cual pues, no todos estamos muy de acuerdo, pero que de alguna manera encierra estas diferentes
expresiones, estilos de vida, modos de pensar que se crean al interior de estos grupos juveniles y que particularmente suceden en estos espacios o intersticios entre la vida institucional, ¿no? Que esa es una de las características principales que tiene o que tenían las culturas juveniles, ¿no? Que sucedían al margen de las instituciones o alrededor de las instituciones y no propiamente dentro de las instituciones formales. Regresando a esta idea de los jóvenes en contra de la juventud, ¿de qué manera esto se integra o cuadra con todo esto que les acabo de platicar? Bueno, pues estamos en un proceso en el cual la mayoría de los jóvenes ya no se sienten identificados plenamente con este concepto de juventud, o al menos el concepto de juventud en tres grandes aspectos que les platicaré. Uno, la juventud como propaganda, ¿no? La juventud es una palabra con mucha carga simbólica. Digo, no es un concepto muy antiguo, es un concepto moderno, pero desde que surge siempre ha sido utilizado y abusado como una manera de generar pues ciertos esquemas de pensamiento en la sociedad o en la población, ¿no? El fascismo utilizó la juventud, ¿no? Como una bandera de cambio. Sobre la juventud se le ponen ciertos elementos o adjetivos luego que le infunden un poder impresionante, ¿no? Como el futuro de nuestra nación está en la juventud, ¿no? Los jóvenes son el futuro de México y básicamente más que ser una realidad es un elemento propagandístico, ¿no? Ya sea para algunos actores sociales o para el Estado como tal, ¿no? Después tenemos este otro concepto de juventud que tiene que ver con aspectos propios de nuestra modernidad capitalista, ¿no? Donde se vende la juventud como un producto, ¿no? Todo lo que se construye alrededor de los jóvenes, los estilos juveniles, se empaquetan, se les pone un precio y se muestran en un aparador, ¿no? Y se convierten como en un modelo aspiracional, se convierten también en una manera de regresar el tiempo, ¿no? O sea, la juventud como esa añoranza de permanecer joven la mayor parte de nuestra vida. Y bueno, aquí entra por supuesto el papel de las industrias culturales que de alguna manera mantiene vigente esta concepción de la juventud como producto, ¿no? Pues estamos realmente en un proceso de juvenilización también, ¿no? Ya que estamos todos en las saciones, ¿no? También vemos cómo hay un proceso en que todo el mundo adulto aspira a ser joven, que es una de las grandes paradojas. Antes de llegar al tercer punto, es una de las grandes paradojas. No ha habido una sociedad que le rinda mayor culto a la juventud que la nuestra, pero también no ha habido una sociedad que reprima y desdeñe tanto a los jóvenes como la nuestra, ¿no? Entonces es una paradoja interesante. Y el tercer elemento, que es esta ruptura, digamos, de los jóvenes con el concepto de juventud, tiene que ver pues con la idea de la juventud como la causa y la consecuencia de la violencia y de muchas otras problemáticas, ¿no? Se convierte nuevamente como en el chivo expiatorio. Si hay crisis económica en España es porque hay muchos ninis, porque no quieren estudiar, porque no quieren trabajar. Si hay violencia en las calles, pues son las bandas, son las pandillas, ¿no? Si México es violento, bueno, es porque sí se están disputando las plazas, pero también se están de alguna manera disputando el mercado, y el mercado son los jóvenes. Hay una falta de valores, ¿no? El bullying, por ejemplo, el bullying es una problemática muy actual y es una problemática que digamos, es otra medalla más que le colgamos a los jóvenes y su falta de valores, que por supuesto proviene de la familia y una serie de elementos que también se nos reiteran en los medios de comunicación, pero de alguna manera también los jóvenes están como embarrados ahí en esta parte, ¿no? Ahora, ¿qué ha cambiado, qué ha hecho diferente a lo que estamos viviendo actualmente de lo que sucedió hace 30, 40 años con los jóvenes? Bueno, algunos podrán alegar que estamos en un contexto totalmente diferente, estamos en un proceso de globalización. Habrá otros que digan que la globalización empezó con Colón y ahí podemos discutir toda la tarde acerca de ello, pero
Lo que sí es claro es que estamos viviendo un momento en el que tenemos una capacidad de conectividad extraordinaria, ¿no? O sea, es posible saber lo que sucede en otras partes del mundo a una velocidad impresionante, es posible compartir estos esquemas y mundos de vida de una manera mucho más fácil, son más accesibles, y esto pues de alguna manera sí cambia un poco nuestros escenarios, ¿no? Hay por supuesto nuevas maneras para la organización y la acción política, las plataformas digitales como Facebook y Twitter ayudan a consolidar y a fortalecer las redes sociales que ya estaban armadas, o en otro aspecto ayudan a crear nuevas redes sociales utilizando estas mediaciones tecnológicas, ¿no? Ahora es posible que el grupo de estudiantes de Chile con Camila Vallejo se conecte vía internet, comparte información, comparte experiencias con Yo Soy 132, algo que hace 20, 30 años pues no hubiera podido suceder, ¿no? Este aspecto de la conectividad, que rebasa no solamente la cuestión técnica, sino que tiene también que ver con una cuestión cultural. O sea, los jóvenes, y cada vez los más jóvenes, tienen una capacidad de conectividad mucho mayor, y me refiero no necesariamente a la cuestión del acceso a la tecnología, no tiene, bueno, sí tiene que ver con la cuestión de la brecha digital, que todos la padecemos, pero tiene que ver más bien con estas competencias, con estas habilidades, aptitudes que ahora tienen las nuevas generaciones que de alguna manera han vivido alrededor de la tecnología, que les permite sacarle mayor provecho a la herramienta tecnológica, ¿no? Es mucho más intuitivo para un joven de 15 años el conectarse con el mundo, entre comillas, que a lo mejor para un joven de 30 o que para un adulto de 50 años, ¿no? Conectado con esta parte de las tecnologías, ¿no? Pues nos encontramos ante un nuevo foro público, ¿no? Ante una nueva ágora, ante otro espacio público distinto al que era la calle, al que era la plaza. Ahora nos encontramos que el espacio público pues puede ser virtual, y que además el espacio público también puede trascender el tiempo y el espacio, ¿no? Las demandas, las dinámicas pierden este elemento temporal y espacial que antes existía, ¿no? Ya no están de alguna manera circunscritas a un espacio particular. La demanda de los indios mapuches es una demanda, o puede ser una demanda global, no una demanda focalizada en un territorio, en un espacio particular, ¿no? Eso también le imprime otro elemento. Y también en esta dinámica de la conectividad compleja, pues nos encontramos con un doble proceso, ¿no? Donde hacemos visible y hacemos invisible muchos fenómenos y muchos grupos. Estaba tratando de buscar hace rato un ejemplo para ello. Tenemos el caso de estas peleas que se dieron hace algunos meses en el metro de la Ciudad de México, no sé si siguieron la nota por ahí, y pareciera que estaba sucediendo algo inédito, ¿no? La gente se está agarrando a golpes en el metro, ¿qué es lo que está sucediendo? Y en realidad es un fenómeno que se vuelve visible porque aparece en los medios de comunicación, pero es un fenómeno, no quiero decir común o cotidiano, pero es un fenómeno que se venía dando desde hace mucho tiempo, pero en el momento en que se retoma por los medios de comunicación se vuelve visible, y de alguna manera también hace invisible otros fenómenos y otras problemáticas al darle pie a este suceso, ¿no? Por ahí decía el Procurador de Derechos Humanos, bueno, sí ocurren riñas en la calle, ¿no? Sí hay bandas juveniles que se pelean en el metro, pero no se compara con el problema de robos, pero no se compara con el problema de homicidios en la Ciudad de México. Sin embargo, es conveniente tal vez para las autoridades pues que este problema o este fenómeno adquiera relevancia y se vuelva visible, porque de alguna manera quita la luz sobre otros fenómenos que ocurren alrededor, ¿no? O todo lo contrario, como también ha sucedido en estos últimos días, seguramente también han escuchado lo que pasa en Michoacán con los jóvenes normalistas. Hay mucha información que se está generando, tanto de los medios de comunicación como por otros medios alternativos o las propias redes sociales, y aparecen fotografías, aparecen notas, y estamos llegando a un punto de desinformación, ¿no? Por ahí apareció una fotografía que se estuvo circulando en internet donde aparecían jóvenes desnudos tirados
sobre un piso, ¿no? sobre una cancha, y decían que, bueno, que eso había pasado en Michoacán y que habían sido los normalistas, cuando, digo, es igual de reprobable, por supuesto, pero eso es algo que había sucedido en San Luis Potosí hace meses atrás, y que pues tenía que ver con otro contexto y con otra problemática, que era el Consejo Tutelar de Menores, y bueno, que habían hecho una especie de redada o de revisión de armas y todo esto, ¿no? Que también, insisto, es reprobable, pero que no tiene nada que ver con lo que está sucediendo en Michoacán. Entonces, este exceso de información y de imágenes y de contenido que circula, pues también de alguna manera ayuda a hacer invisible estas problemáticas, porque después perdemos como esta capacidad de asombro y de sorprendernos, y pues se convierte como en algo más que vemos en la tele, que escuchamos en la radio, que vemos en nuestro muro de Facebook o nuestra línea de tiempo de Twitter, ¿no? Bueno, no sé, creo que ya voy con el tiempo, pero otro de las cosas que podemos decir que ha cambiado, y igual todo esto está a debatir, de ahí que en el título está el signo de interrogación, es esta conciencia global que aparentemente surge dentro de los jóvenes, ¿no? Ahora hay una visión más amplia en todos los aspectos, temporalmente hablando, espacialmente hablando. O sea, ahora el joven está preocupado por su contexto inmediato, pero también está preocupado por lo que sucede en otros puntos del planeta, y también de alguna manera puede aprender de las experiencias de estos otros grupos o de otros colectivos alrededor del planeta. Entonces esto le da un elemento distinto. No quiere decir que antes no existía, pero insisto, ahora es a lo mejor mucho más rápido, mucho más dinámico que antes. Y también estamos presenciando un proceso de empoderamiento de lo marginal, ¿no? Curiosamente, si bien los jóvenes se enfrentan a la juventud como producto, como algo, digamos, que forma parte de todos, vemos también, curiosamente, el proceso contrario, como estos elementos que antes eran marginales se están convirtiendo ahora en preponderantes, ¿no? Ahora vemos como más gente se siente identificada con ciertas causas, con ciertas disidencias, que hace algunos años pues tal vez no nos sentiríamos tan identificados, o al menos no lo expresaríamos tan abiertamente como lo hacemos ahora, que también imprime un elemento interesante, porque pues cambia totalmente la dinámica, ¿no? Y bueno, un poco la reflexión, no nada más para ahorita, sino insisto, para estos próximos 2 días, de estas 2 sesiones, 2 jornadas, es realmente si hay algún otro cambio dentro de estos actores sociales que son los jóvenes y dentro de estos escenarios, o si realmente estamos como bien pues sí, viendo cómo se repite la historia, ¿no? Cómo de alguna manera estamos presenciando otro esquema distinto de represión, otros esquemas distintos de movilización social, otros esquemas distintos de agrupaciones juveniles, pero de alguna manera sí están anclados como en esto que a lo mejor a nosotros nos tocó vivir, pero que a algunos de ustedes se les tocó vivir hace 40 o 50 años, ¿no? Y bueno, por ahí va la reflexión. Espero que sirva de algo para la mesa, y con eso terminaría mi participación. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. Muchas gracias al doctor Cristian Fernández. Yo soy Luis Anday. Una vez más, bienvenidos al Instituto de Investigaciones Culturales Museo de la UABC. Y bueno, no nos pusimos de acuerdo, pero finalmente de lo que yo voy a hablar tiene mucho que ver con lo que estaba comentando hace un momento Cristian. Les cuento que hace unos años hice un trabajo con la comunidad china de Mexicali. Realmente el foco de mi investigación no eran los jóvenes, era la migración, digamos, en general, la migración de los chinos a Mexicali, pero en el camino me fui dando cuenta que había, digamos, yo venía a estudiar juventud en un trabajo anterior del 2006, me di cuenta que la teoría o el marco teórico que tenemos para estudiar la juventud es realmente limitado. Digamos que
se circunscribe a estudiar ciertos tipos de jóvenes que por su producción cultural o su consumo cultural son más visibles. Y en el caso de lo que yo estaba viendo ahí en la vida cotidiana con los jóvenes chinos, es que prácticamente eran invisibles para la mayoría de las categorías que se manejaban en la teoría sobre juventud. Eso es lo que les voy a presentar hoy. Yo, fiel a la tradición de la primera mitad del siglo XX, voy a leer. Se supone que es un relato bonito y agradable que todos ustedes van a disfrutar. Entonces, bueno, se llama Ser chino en Mexicali, jóvenes migrantes de Cantón a Baja California. 1. Jóvenes, juventud y culturas juveniles. Hablar de migración, violencia y juventud en la frontera norte de México pareciera ser ya un lugar común. Sin embargo, al hablar del binomio juventud y violencia, dejando de lado a los grupos que por su consumo o producción cultural son demasiado evidentes, nos pone un escenario en el que tal vez la teoría se queda corta. Si no hablamos de cholos, de punks, de darks, de taggers, de trashers, de grafiteros, de maras, de consumidores de droga, de no grafiteros, de estudiantes, de activistas o de artistas, pareciera pues que no hablamos de jóvenes. ¿Qué pasa entonces con los jóvenes chinos, cantoneses, que día a día y desde hace más de 100 años de forma ininterrumpida llegan a nuestra frontera? ¿Cómo viven? ¿Qué consumen? ¿Cómo interactúan? Y sobre todo, ¿cómo experimentan la vida en un contexto tan violento y desequilibrado como el nuestro? Para dar respuesta al planteamiento anterior, primero, me parece relevante hacer una muy breve reflexión de los distintos enfoques que desde la academia se han acercado a la juventud como objeto de estudio y que, como comenté, por distintas causas, no dan cuenta del mundo de vida de grupos de jóvenes como el del que hablaré más adelante. Son al menos 7 las posturas que en los últimos 100 años han tratado de conceptualizar a la juventud. La primera, concibe la juventud como una etapa de desarrollo psicobiológico humano. Esta es, sin duda, la perspectiva que ha tenido un mayor impacto en el imaginario social sobre la vida de las personas jóvenes. La juventud como un problema, como etapa de crisis y presencia común de patologías. Esta perspectiva ha implicado una visión de la adolescencia y la juventud como un momento de riesgo o peligro, en cuanto a la constitución de una personalidad sana, no patológica. El segundo enfoque es el de la juventud como momento clave para la integración social. Desarrollado en gran medida a mediados del siglo XX, es la de la juventud como una etapa en la cual la gente joven debe formarse y adquirir todos los valores y habilidades para una vida adulta productiva y bien integrada socialmente. Al igual que en la perspectiva anterior, la juventud es ubicada como proceso de transición, y citamos aquí a Erikson como su mayor representante. El tercer enfoque es aquel que piensa a la juventud como dato sociodemográfico. Es una perspectiva que permeó sobre todo los estudios de juventud desarrollados en la segunda mitad del siglo XX, y ubicaron a la juventud como un grupo de edad, sobre el cual todavía no hay un consenso claro en términos de su definición etaria. Vista principalmente desde un punto de vista poblacional, los ejemplos típicos desarrollados desde esta perspectiva han sido principalmente sociodemográficos, cuya presencia se multiplicó particularmente a partir de la crisis poblacional de los años 60 y 70 y hasta nuestros días. El cuarto enfoque es el que concibe la juventud como agente de cambio. Fuertemente influenciados por el materialismo histórico, los estudios realizados desde esta perspectiva tienden a tener una visión muy idealista de la juventud, ubicando a este grupo como agentes y como motores de la revolución, destacando y reconociendo su aporte en procesos de cambio social significativos, como el Mayo francés, el movimiento estudiantil en Estados Unidos, la Revolución cubana o el movimiento Yo Soy 132, entre otros, etc. Algo significativo en estos estudios es el cambio de visión sobre los jóvenes, que tiende a ser más positivo que en algunas perspectivas anteriores. Sin embargo, parecía que en esta perspectiva se deposita en la juventud la esperanza de cambio de la realidad social imperante. El quinto enfoque es aquel que ve a la juventud como un problema de desarrollo. Esta perspectiva ha estado cercanamente vinculada con el desarrollo de políticas públicas de juventud en América Latina. Tiene que ver con la definición de la juventud como problema de desarrollo, debido a la alta incidencia de desempleo en este grupo o el consumo de drogas ilícitas, el número de embarazos adolescentes, entre otros fenómenos. Estos estudios tienden a enfocarse en problemas más macro del desarrollo socioeconómico de los países, ejemplos, desempleo, tasas de fertilidad y crecimiento poblacional, migración e inmigración, nivel educativo, etc., y retoman en muchos casos el enfoque sociodemográfico, pero van más allá que los estudios meramente estadísticos. Se enfocan principalmente en el desarrollo de propuestas para integrar socialmente a la población juvenil a la sociedad, proponiendo bases para el desarrollo de políticas públicas dirigidas a este sector. Por ejemplo, Touraine afirma que desde una propuesta política más humana se debería considerar como inversión importante la inserción de los y las jóvenes en el desarrollo social. El sexto enfoque, que llamaremos juventud y generaciones, es una perspectiva que tiende a ubicar a la población joven a partir de sucesos históricos significativos que sirven para identificar los referentes inmediatos a la gente joven de determinada época. En este caso,
La juventud es definida como un grupo generacional, que desde esta visión puede compararse con otras generaciones de jóvenes, que obviamente ya no lo son más. El concepto de generación ha servido para construir algunos estereotipos sobre la gente joven de determinada época. Por ejemplo, la generación perdida, la generación X, la generación escéptica o la generación red. El séptimo y último enfoque es la juventud como construcción sociocultural. Esta última perspectiva tiene que ver con aproximaciones teóricas más recientes, desarrolladas sobre todo en los últimos 30 años, que ubican a la juventud como una construcción sociocultural. La mayoría de estos estudios realizados desde esta perspectiva han sido desarrollados desde la antropología y la sociología, donde se retoman aportes de Park, Trasher y Mead, entre otros. Desde estas disciplinas se han hecho algunos de los aportes más importantes a la desmitificación de los prejuicios existentes en diferentes teorías sociológicas y psicológicas, que desmitificaron a la juventud, ubicándola en su contexto histórico y cultural. Los estudios socioculturales resaltan la diversidad de formas de expresión de lo juvenil y subrayan la diversidad de lo juvenil. Además, se han desarrollado estudios en Europa, Estados Unidos y sobre todo en América Latina, que ponen énfasis en dos dimensiones particulares de lo juvenil. Por un lado, la identidad o identidades juveniles como resultado de un proceso de construcción sociocultural. Por el otro, las culturas juveniles como expresiones diversas de la población que se identifica a sí misma como joven. En esta perspectiva, cabe resaltar los trabajos de Feixa, Valenzuela, Nateras, Castillo y Reguillo, entre otros, que a propósito mañana van a estar Valenzuela, Nateras y Castillo, por si quieren venirlos a ver. Con algunos momentos de excepción en la perspectiva sociocultural, podemos decir que en general las 7 perspectivas parecen al menos en 6 aspectos. 1. Son homogeneizantes, lo cual implica asumir que las personas jóvenes tienen características, necesidades, visiones o condiciones de vida iguales y homogéneas. A partir de esta lógica, se pueden plantear explicaciones o soluciones que son generalizables a toda la población joven, sin tomar en cuenta su diversidad. 2. Son estigmatizantes. Por un lado, a partir de ciertos estereotipos y prejuicios construidos por resultados de las investigaciones realizadas, se estigmatiza a las personas consideradas como jóvenes o particulares de los jóvenes. Por otro lado, a partir de considerar determinados estigmas sobre las personas jóvenes como naturales o como dados, se desarrollan investigaciones que permiten la confirmación científica de dichos prejuicios. 3. Son invisibilizadoras de las mujeres jóvenes. Se asume, desde una perspectiva claramente androcéntrica, que las mujeres jóvenes están contenidas en el genérico jóvenes, por lo que al hacer afirmaciones o estudios sobre la juventud no se toman en cuenta sus especificidades y la diversidad de condiciones en las que ellas viven. 4. Son desvalorizantes de lo femenino. Se desvalorizan en un gran número de estudios las necesidades, formas de expresión y vinculación de las jóvenes, y cuando se pretende dar cuenta de su realidad, se hace a partir de aquellos aspectos que tienen que ver con sus roles tradicionales de género. De este modo, cuando se nombra a las mujeres jóvenes, en la mayoría de los casos es para reproducir las condiciones de desigualdad genérica de las que son objeto. 6. Son negadoras o no explicitadoras de la subjetividad de quien investiga. Son pocas las personas que realizan investigación sobre juventud, que trabajan, reconocen y dan cuenta de manera explícita de la carga subjetiva en términos de valoraciones, relaciones afectivas, etcétera, con esta temática y población en concreto. Por ejemplo, investigadores que son padres o madres o tienen una relación afectiva cercana con personas jóvenes al momento de desarrollar la investigación, o investigadores jóvenes con imaginarios propios sobre las otras personas jóvenes, o investigadores adultos con un imaginario sobre lo juvenil a partir de lo que fue su propia vivencia de la juventud, etcétera. Y 6. Son adultocéntricas. El parámetro de validez de muchos de los estudios sobre juventud es legitimado desde el mundo adulto. Asimismo, muchos estudios son realizados por personas adultas que consideran desde su lugar saben lo que piensan, necesitan o sienten las personas jóvenes sin tomar en cuenta la opinión de las y los jóvenes. O si lo hacen, las utilizan para ilustrar o ejemplificar conclusiones predeterminadas en sus estudios. En síntesis, es importante destacar la necesidad de realizar una lectura histórico-crítica de las diversas perspectivas sobre la juventud. Lectura que significa partir del género, la juventud, la raza, la etnia, la preferencia sexoafectiva, entre otras, que implican condiciones sociales que no son naturales o inamovibles, sino que son construcciones sociales. 2. Jóvenes chinos en Mexicali. El barrio chino de Mexicali tiene, bueno, aquí no va a dar tiempo, entonces les voy a platicar. Como todos sabemos, esta es, la primera parte es, una crítica a estos enfoques que han estado trabajando la juventud en los últimos años, por las 6 características que dije. En esta segunda parte de lo que se trata es de ejemplificarles una experiencia de vida, de un joven chino, que de alguna manera refuerza esta complejidad de estudiar la juventud. El apartado que me voy a saltar es este apartado donde describió toda la migración de China a Mexicali, que basta decir que es una migración con más de 100 años, que es una migración atípica con respecto a las migraciones chinas en el mundo,
entre otras cosas, básicamente porque no se concentra en un espacio. Esta descripción que les iba a hacer de la chinesca y de cómo desapareció la chinesca, básicamente para llegar al momento en el que la comunidad china está ubicada en toda la ciudad, porque de alguna manera, así me lo dijeron a mí, desde su punto de vista, Mexicali es un barrio chino, no está en un barrio chino. Otra parte importante de esta historia que me voy a saltar, que es importante que ustedes sepan, es que gran parte de la migración de Cantón a Mexicali es de hombres jóvenes, de 18 a 25 años, digamos en edad productiva, que llegan a trabajar, en la mayoría de los casos, a restaurantes de familiares o amigos que pagaron su viaje de China a Mexicali. Y lo que les voy a relatar entonces es un episodio, digamos, que me tocó vivir cuando estuve trabajando como parte de la investigación en nuestros restaurantes chinos. Tras trabajar 2 semanas completas en el restaurante, me di cuenta de lo aburrido y repetitivo que puede ser un trabajo como este. Dado que en México el trabajo se paga por contrato semanal, quincenal o mensual y no por horas, debes trabajar toda una semana para recibir 500 pesos más propinas en caso de que seas mesero o 2,000 pesos sin propinas en caso de que seas cocineros. Los tiempos entrando y saliendo del restaurante son de alguna manera como las olas del mar. Algunos días hay demasiadas olas y otros días ni siquiera una. Yo disfrutaba particularmente los momentos en que no había muchos clientes, pues eran esos casos cuando podía aprender más de los trabajadores del restaurante y sus interacciones. Una tarde de martes, en que no había un solo cliente, todos estábamos sentados en espera de que algo sucediera, y Jessica, una mesera mexicana de 16 años, miraba y coqueteaba constantemente con Joe, un garrotero y ayudante de cocinero chino de 23. Al parecer, la falta de trabajo estimulaba más la interacción entre ellos, y de pronto desaparecieron por 20 minutos. Yo realmente no me había percatado de su ausencia, pero Francis, la cajera china, empezó a preguntar por Jessica. Unos minutos después, vimos a Jessica bajar de la oficina. La oficina del restaurante se encontraba en el segundo piso frente a una bodega, inusualmente callada y con cara de culpa. Un poco después, Joe bajó también de la oficina, pero a diferencia de Jessica, tenía una gran sonrisa en la cara. Joe caminó hacia el lado del buffet como para revisar si hiciera falta más comida, pero dado que no había entrado un solo cliente en horas, era obvio que no faltaba nada. Caminó hacia la recepción, miró a Jessica mientras le sonreía y regresó a la cocina a picar verduras. Picar verduras es aparentemente una necesidad permanente en los restaurantes de comida china. Es una de las tareas más pesadas para todos los cocineros, e incluso lo fue para mí, cuando casi al final de mi trabajo en el restaurante me permitieron trabajar en la cocina. Todos los trabajadores presentes nos habíamos dado cuenta de que algo había pasado entre Jessica y Joe. Nunca se habló del incidente en la parte hispanoparlante del restaurante. Sin embargo, por varios días fue el único tema de conversación en el descanso de todos los de la cocina, que en su mayoría eran chinos. Los demás cocineros, todos casados, no dejaban de preguntarle a Joe qué había pasado en la oficina. Joe simplemente sonreía y movía la cabeza sin decir realmente nada. Alguien le preguntó, ¿es tu novia? A lo que Joe no contestó nada. Al frente del restaurante, las meseras parecían estar de acuerdo en hablar del tema. Incluso, aparentemente, nadie se imaginaba que pudiera haber pasado algo entre Jessica y Joe, pues les era difícil imaginar una relación entre un chino y una mexicana. En una plática anterior con Ruth, otra mesera adolescente mexicana, ella me comentó que Jessica era demasiado selectiva en todas sus relaciones, lo cual abonaba en cierta forma a la imposibilidad de su relación con Joe. Semanas después de haber dejado de trabajar en el restaurante, me reuní con Jessica para entrevistarla, y como parte de la entrevista, le pregunté si ella se casaría con un inmigrante chino, a lo que me contestó, claro que no, ellos no hablan español, y además no podrían mantenerme, con ese salario, un chino no tendría el dinero para pagar todos los lujos que a mí me gustan, además, físicamente no me parecen atractivos. Ante su respuesta, le pregunté si Joe le parecía atractivo, y con cara de asombro me dijo, pues sí, me parece atractivo, pero la realidad es que nada puede pasar entre él y yo, porque él es chino y yo soy mexicana. Somos muy distintos. Más allá de mi intuición sobre el romance entre Jessica y Joe, la respuesta de Jessica hablaba de las cosas específicas que buscarían un posible esposo. Que hablara su mismo idioma, que tuviera un buen ingreso, que fuera culturalmente compatible con ella y que la pareciera atractivo físicamente. La opinión de Jessica con respecto a los hombres chinos es indicativa de la forma en que las mujeres son educadas en Mexicali, esa es mi opinión. Además de que nos hablan mucho de la ciudad. Con una abundante oferta laboral para las mujeres en la industria maquiladora, las mujeres de la clase trabajadora en Mexicali aspiran a la movilidad social a través del matrimonio. La raza y el género, como categorías conductoras en las relaciones sociales, están siendo reconfiguradas en parte por la inequidad de los empleos a que aspiran los hombres y las mujeres en la ciudad. La respuesta inicial de Jessica con respecto a la posibilidad de mantener una relación con Joe apuntó a una diferencia de clase e inmediatamente después a lo que se supone que a ella le debía gustar. En otra conversación me dijo que prefería a los hombres de piel clara. Las mujeres que ingresan a la fuerza laboral de Mexicali sienten de alguna manera la necesidad de ejercer un cierto poder de escoger su futuro esposo.
en este caso Jessica, estaba buscando a alguien que tuviera un ingreso mayor que ella y que en sus propias palabras, si no ganas más que yo, ¿para qué me caso? Yo solita puedo mantenerme, más vale sola que mal acompañada, me dijo. Por otra parte, cuando entrevisté a Joey meses después del evento aquí relatado y le pregunté su opinión sobre las mujeres mexicanas, su respuesta fue, mexicanas muy feas. Le pregunté a Joey sobre el incidente específico con Jessica y su respuesta me dejó asombrado. Me comentó que realmente le agradaban las mexicanas, pero que al interior de su comunidad migrante y china, el chino que se casa con una mexicana es visto prácticamente como estúpido y pierde incluso el respeto de sus compañeros de trabajo. La migración china hacia Mexicali está compuesta por hombres en su gran mayoría, lo cual provoca que aquellos que son solteros o dejaron a su esposa en China deban reconsiderar el estereotipo de mujer que buscan una esposa. El caso de Joe muestra que a pesar de sus preferencias, él está de alguna manera destinado a alguien de su misma raza, principalmente por cuestiones de movilidad social al interior del grupo y por cuestiones de discriminación en la comunidad receptora. En el caso de Mexicali, la mayoría de los nacidos fruto de una relación chino-mexicana cuentan que sus padres se conocieron en el trabajo. Este es también el caso de Joe, cuyas opciones se limitan al lugar de trabajo en el que pasa por lo menos 60 horas a la semana. Y bien, pues digamos con este breve relato del caso de Joe y Jessica, lo que me interesa es provocar, digamos, esta reflexión con respecto a este numeroso grupo de jóvenes que llegan de Cantón a Mexicali, que básicamente están destinados a habitar el restaurante, es básicamente su único espacio de socialización, y tienen una serie de condiciones impuestas tanto por la comunidad mexicana como por la comunidad china, en donde tienen que renunciar, digamos, a la agencia, o tienen que renunciar a esta capacidad de poder seleccionar en este caso a una pareja. Queda claro que los jóvenes chinos, hombres, que trabajan en un restaurante, están predestinados de alguna manera a buscar una relación con una joven china mujer, porque si se casan con una mexicana o andan con una mexicana, pierden estatus dentro de la comunidad china y no pueden llegar a ser cocineros, que es el máximo puesto. Y a la vez hay toda una serie, digamos, de estereotipos con respecto a las cuestiones de clase y de raza de los chinos, que las mujeres mexicalenses observan, digamos, como un grupo con el cual les decide relacionarse. Entonces, bueno, esto es básicamente para que ustedes lo reflexionen y apuntando a estas teorías de la juventud que presentaba al inicio, que me parece se han construido de una manera muy glamurosa, que nos impide dar cuenta de este tipo de jóvenes que no son, digamos, tan visibles porque básicamente dedican su vida completamente a sobrevivir al trabajo y no se vuelven visibles en términos de producción y consumo cultural, que es como generalmente nos acercamos a los jóvenes. Gracias. Que va a haber dulces. Sí. Al final va a haber piñata, no se vayan todavía. Ok. Bueno, sí. Bueno. Se escucha, sí, aquí está. Perfecto. Mi nombre es Jorge Francisco Sánchez. Jofras, mi nombre de pluma. Y también soy egresado del programa de maestría en estudios socioculturales. En ese sentido, quiero agradecer la invitación del Instituto de Investigaciones Culturales Museo, UABC Campus Mexicali, a sus autoridades y a la doctora Lilian Paola Ovalle por esta invitación. Es un honor estar de nuevo en este lugar donde me estrené en estas actividades, en este foro también, y compartir la mesa con maestros, estudiantes y colegas. El tema que voy a presentar es continuidad del proyecto de investigación que realicé en la maestría. Aquí lo interesante es que uno puede terminar la tesis de maestría, pero las investigaciones continúan, y de alguna manera quisiera pues poner al día a través de este ejercicio aquel proyecto de investigación. Y también voy a presentarles algunas preguntas, las vamos a contestar por acá y revelar de alguna manera las estrategias de investigación y las herramientas. En este caso, cómo se construye el estigma de delincuente juvenil en los grafiteros. Pues yo analicé esto a través de revisar la exposición de motivos para cambiar el Código Penal, el artículo 228, que es daño en propiedad privada, donde se equiparó el graffiti
que sería delitos contra la ciudad. Y bueno, a partir de esta exposición de motivos que se presenta en mayo del 2003, llego a estas conclusiones, que se etiqueta a los jóvenes como delincuentes o desviados, sobre todo aquellos que se expresan fuera de orientaciones evaluadas positivamente por las autoridades y grupos de interés, y este tipo de orientaciones coinciden con los modelos de integración, educación y tiempo libre que indican actividades culturales y deporte para los jóvenes, y fallan en reconocer que no todos los jóvenes están incorporados a estos procesos formales. Asimismo, se estigmatizan los modos de agrupación, las adscripciones identitarias, los discursos, las prácticas y las estéticas juveniles. Sobre todo porque al argumentar inclusión en el Código Penal se dedica exclusivamente la argumentación a los jóvenes, como si otros agentes sociales no podrían caer en el supuesto de daño en propiedad privada. Habría que decir que también aquí hay una diferencia de grado, porque cuando el daño es en propiedad privada tiene que haber una querella por parte de un propietario, pero cuando el daño es en propiedad pública es un delito que se persigue de oficio. Asimismo, el elevar esta conducta al Código Penal pues recibe distinto tratamiento. Las sanciones son más fuertes y sobre todo indica encierro. Asimismo, en este documento se alude de manera ambigua a estas conductas. A veces se habla de conductas que más bien tienen que ver con el grafiti que se genera en los barrios. En este caso se acusa de criminales a los individuos que se reclaman del territorio donde se presentan las expresiones de grafiti, y se les imputa una actitud de rechazo al resto de la sociedad. Curiosamente, en los barrios las clicas pues sí están bien cohesionadas, ¿no? Entonces aquí hay unos elementos interesantes para armar el discurso, y por otro lado también alude al enfoque preventivo de seguridad ciudadana que ahora está muy de moda, tanto por los programas de recuperación del espacio público como por esta actitud de la policía por dedicarse a la prevención. Aquí habría que decir que este enfoque de la seguridad corre el riesgo de estigmatizar a ciertas identidades juveniles, sobre todo a los habitantes de lugares que presentan deterioro urbano, como potenciales delincuentes. Sobre todo cuando se va y se busca sanitizar los espacios, borrar al grafiti. Y eso nos llevaría a pensar a esta idea de estas expresiones como origen de problemáticas sociales, sobre todo de la violencia. Y aquí habría que hablar de estos conceptos de las miradas criminalizantes. Estas consideran que el grafiti aglutina delincuentes juveniles que vandalizan la ciudad a través de gráficos realizados de manera clandestina. Aquí hablaríamos de policías, de jueces y de funcionarios públicos. Estos actores elaboran lecturas parciales de estas expresiones a través del aparato jurídico penal, y al mismo tiempo se erigen como figuras expertas en el tema. Algunos ensayan algunos procesos de semiótica para decirnos qué es lo que dicen las paredes en la ciudad. No son ejercicios muy rigurosos, habría que decir, y a la vez estas interpretaciones las hacen circular en los medios de comunicación. También asesoran a entidades públicas y privadas para tratar el tema de grafiti, y estas interpretaciones circulan en prensa a su vez. Muy bien, hay otro tipo de mirada criminalizante que desde el exterior de la práctica del grafiti representa a sus productores como agentes que amenazan la convivencia social y a la vida en la ciudad. Y estos inician y reproducen proceso de proscripción, sobre todo porque señalan a estos individuos que producen estas gráficas en el paisaje urbano como agentes que amenazan la vida en la ciudad. Y habría que decir también que estas miradas criminalizantes sancionan al grafiti sin ser autoridades formales. Es decir, se puede tratar de grupos de vigilantes antigrafiti, grupos de interés, grupos religiosos y empresarios. Bueno, en este momento no vamos a desarrollar a profundidad este punto, pero aquí
La discusión tiene que ver con el objeto en disputa, que sería el acceso a poder representarse en el paisaje urbano, tanto individual y colectivamente, y en este sentido algunos actores sociales tienen su interés en ser ellos quienes usufructen el paisaje urbano. Siguiente imagen. Y bueno, este es uno de los videos de investigación. Para mí fue muy rico poderme encontrar con esta situación. Acabamos de inaugurar un proyecto que se llamó Público-Privado, donde invitamos a superestrellas del graffiti, de alguna manera como para introducir nuevos significados sobre el graffiti en la ciudad, y al mismo tiempo el Instituto Municipal de Arte y Cultura convocó al Bazar de Expresión Urbana, y ahí llegaron unos jóvenes que hacen graffiti, que pintan sus nombres con distintos estilos, y la policía se los llevó. Nada más por haber pintado sus nombres en este lugar donde se suponía que tenían el permiso para hacerlo. Entonces, ¿podemos correr este video? Bueno, el porcentaje de gente que usa aerosol y empieza hacia el neumático es muy bajo. Es que el porcentaje del abogado que se droga o del ingeniero o del arquitecto. Yo fui arquitectura y en la carrera mucha gente que se drogaba, ¿no? O sea, la familia, ¿no? ¿Por qué te especializas? Comunicación. A mí no me preguntan nada de comunicación, no sé nada. Yo vivo la realidad de la policía y voy a todo Tijuana y veo la estadística que tú tienes en tu ámbito cultural, en tu ámbito artístico, no ves lo que yo veo. De verdad, contra ellos te digo, mira, por ejemplo, ellos están haciendo cosas correctas. No tengo ningún problema. Al contrario, si puedo, ¿qué onda? Me hablan, oye jefe, ¿qué onda? Queremos el puente de aquí debajo de la comercial. Ahí está, es tuyo, ¿qué ocupas? Fondo, ahí está el fondo. Las tuyas, yo te las pongo. Yo te las pongo, que te cierren, que te bloqueen ahí para que no te atropellen. Ese mismo trato también lo queremos para los jóvenes que están iniciando. O sea, nosotros, ponle sí, que practiquen en su casa. El trauma se genera a raíz de una detonación que existe en la ciudad a partir de ya son varios años, 10, 12 años, que empezó a detonarse el problema del grafiti vandálico y la relación que el grafiti estaba teniendo con la formación de células delictivas en la ciudad de Tijuana. Vimos una conexión muy directa. Jóvenes que incursionan en una pandilla de grafiteros pequeña, en un grupo donde ya hay una estructura, un líder, unos seguidores, el que echa aguas, el que trae el spray, el que se sube a rayar, el jefe que da las órdenes, forman una célula, un grupo, donde se empiezan a cometer hechos o actos en contra de la ley, como el dañar una propiedad ajena, una propiedad privada. El artículo 128 del Código Penal lo contempla como una ley, pero como un delito, ¿no? Ok. Entonces estos jóvenes, vemos que en la ciudad de Tijuana dan un salto muy rápido a la delincuencia organizada. Brincan de pertenecer a una célula pequeña de grafiteros a los 12, 14, 16 años, no más. Ya ves tú las noticias donde los jóvenes los encontramos decapitados, mutilados, jóvenes que no rebasan los 15 años, yo los he visto, ajusticiados con 40, 50 impactos de armas de fuego de grueso calibre, jóvenes envueltos en grandes decomisos de droga, en casas de seguridad, donde hay personas secuestradas, asesinadas, pues detenidos con grandes armamentos. Entonces, vimos la relación que tiene con la formación de una célula, de un grupo afín, delictivo, de grafiteros, con una célula del crimen organizado. Bueno, y aquí en general lo que se dice es que en el origen está la estructura de cuadrilla de los grafiteros y el efecto es que se generan células delictivas. Los modos de agregación juvenil implican una reunión que tiene que ver con el crimen organizado. El daño en contra de la imagen urbana se transforma en delitos contra la salud pública y los vapores del aerosol son el camino hacia la drogadicción, hacia una vida de crimen y hacia una muerte violenta.
Digamos, ahí hay una construcción de los jóvenes desde estas miradas criminalizantes que tienen pues un efecto también en otros grupos sociales. Y bueno, este material se analizó con un análisis del discurso. Si ustedes vieron, hay otros participantes de la escena. Estaba la directora del Instituto Municipal de Arte y Cultura, estaba un estudiante de comunicación. Ustedes vieron cómo la trataron, estaban estas personas que tienen mayor jerarquía en el universo del graffiti, y habría que decir que entonces que en esta secuencia narrativa se entrecruzan los escenarios sociales y las tomas de posición de relaciones de poder que implican diferencias de clase, generacionales, jóvenes versus adultos, profesionales y de género. Es decir, esto fue una bronca como que permitió ver en un periodo muy corto todas estas relaciones. Siguiente. Entonces, pues podemos decir también que hay prohibiciones de facto para la producción de graffiti. Se prohíben elementos como letras, nombres y acrónimos, porque se considera que articulan las rivalidades entre los barrios. También se reprimen elementos alusivos a las adicciones, al sexo y la violencia, y las autoridades y los sectores dominantes sancionan lo que se puede no expresar en el paisaje urbano. También la situación del permiso a trámite para realizar un graffiti, pues es soslayada por la policía, porque ellos al final de cuentas monopolizan los permisos y dicen que se puede presentar o no, además de que el marco legal provee herramientas discursivas para censurar estas expresiones y siempre te pueden amedrentar con que tu trabajo hace apología al delito o faltas a la moral. Bueno, y este es otro video de, digamos, en este contexto, a veces, tiene un audio también el video. Tomar estas áreas, limpiarlas, repararlas, remover estorbos, cortar las ramas y con la participación de la comunidad pintar y darles belleza, color, que se vea bonito, transformando lo que era un estorbo para la colonia en un lugar donde los vecinos pueden convivir en un ambiente sano y limpio. Esa es mi propuesta, pared por pared, irnos pintando a todo México. Pinta México. Entonces, en este contexto de los programas de recuperación de espacios públicos, algunos grafiteros están trabajando con funcionarios de gobierno, están generando programas como este. Digamos que la idea surge de estas colaboraciones y después él la proyecta para este espacio que es espacio de Televisa, y es interesante porque le va bien en términos de la votación popular. Siguiente. Dice que quedó en lugar 45 en términos nacionales, de un número de 56.986 ideas. Entonces, que ya es ganancia. Y este es el tipo de evento que realizan algunos grafiteros, digamos que están cooperando con la Secretaría de Juventud del Ayuntamiento de Tijuana en un proyecto que se llama Cultura Urbana Consciente y Activa. Ellos llegan a los barrios, limpian la cancha, y de alguna manera la cancha es una representación de los jóvenes del barrio, los excluyen y llevan, digamos, este espectáculo escénico con bicicletas, con cantantes de rap. Se acondiciona de alguna manera la cancha, llevan aros de metal y se pintan estos graffiti, y de alguna manera también sí margina mucho la participación a las personas que se reclaman como del barrio. Asimismo, hay una interacción en estos espacios jóvenes adultos, donde a final de cuentas son los adultos los que están otorgando el permiso para que sucedan estas expresiones, son los jóvenes del barrio
con los que se entabla la relación. También hay juicios de valor sobre estas expresiones. Dicen, bueno, tienen talento, pero sería preferible que lo utilizaran en otras cosas. Entonces, a final de cuentas, no hay una celebración del talento juvenil, sino son espacios de tolerancia para las expresiones juveniles. Muy bien, y bueno, aquí tendríamos que hablar de esta legitimidad que se construye fuera de las prácticas del graffiti, donde el reconocimiento lo otorgan otras instancias, no los grupos que hacen graffiti. Y la última. Entonces, ¿qué encontramos? Desde las miradas criminalizantes, los significados que cobra el paisaje urbano, pues son ya sea hacia las expresiones toleradas o hacia las expresiones prohibidas, donde se encuentra la infracción o la sanción penal, la censura o la sanción autoritaria, que estos serían las vías no oficiales de ejercer el control a través de castigos corporales, golpizas que les pinten la cara o los glúteos a los grafiteros, hostigamiento, persecución, paseos y bueno, y hasta ahí no ha habido desaparición. Entonces, de alguna manera, en estos escenarios de negociación, el núcleo duro del graffiti no está participando. Es decir, la posibilidad de construir una legitimidad adentro del universo juvenil se sigue manteniendo como resistencia, pero también habría que reconocer que llegado un tiempo, muchos grafiteros ya no pueden, digamos, como defender estas fronteras y empiezan a cooperar con estos proyectos donde la legitimidad se construye desde afuera de las prácticas juveniles. Bueno, también muchas gracias por estar aquí a estas horas con nosotros pensando sobre este tema de jóvenes y conflicto. Yo lo que les traigo es más o menos unas notas de las observaciones que he venido haciendo en el trabajo de campo sobre mi tema. Bueno, mi tema está más centrado en la narcoviolencia, la categoría de juventud no ha sido como una de las categorías importantes para mi indagación. Sin embargo, la misma realidad me ha ido acercando. Entonces, básicamente, como les digo, son solamente notas de mi trabajo de campo y lo que voy a plantear aquí son 3 ideas muy sencillas. La primera sería cómo las víctimas, una idea que ya de pronto se ha estado planteando en ciertos contextos, incluso en los mismos medios de comunicación, cómo las víctimas de la guerra del narcotráfico, la guerra contra el narcotráfico, en su gran mayoría son jóvenes. Vamos a ver este dato. La otra idea puntual que quiero trabajar aquí son cómo también son los jóvenes quienes están ahorita buscando alternativas estéticas, alternativas sociales, alternativas políticas y económicas a la situación actual de México. Y digamos la tercera idea fundamental es que los jóvenes, en general en este caso, los jóvenes víctimas de la narcoviolencia y los jóvenes que están tratando de generar estas propuestas y que se están preocupando y reflexionando y tratando de actuar desde diversos marcos y formas, están siendo invisibilizados y criminalizados. Entonces, más o menos es ver cuáles son esos mecanismos por los cuales mediante los cuales son invisibilizados y criminalizados. Bueno, la actual narcoviolencia en México. Básicamente, si voy a hablar sobre los jóvenes en y ante la narcoviolencia, tendríamos que partir de entender qué se está entendiendo, qué es eso de la narcoviolencia, o si es válido hablar de una categoría específica que sería la narcoviolencia. Bueno, en los estudios sobre el crimen organizado y sobre el narcotráfico en México y en Latinoamérica, hay, digamos, una corriente de teóricos que tratan de huir de esta moda de estar poniéndole narco a los conceptos, ¿no? Como
Por ejemplo, Luis Astorga es uno de los autores más importantes, digamos, en México y que siempre está tratando con reticencias frente a esta forma de trabajar con las categorías. En mi caso, sí me ha funcionado, trabajo, digamos, con este tipo de nociones, porque sí considero que, digamos, esta violencia asociada al narcotráfico tiene ciertas particularidades que la diferencian de otros tipos de violencia. En este caso, voy a decir, son 4 puntos los que establezco que tienen esa diferencia entre lo que sería la violencia asociada al narcotráfico o el crimen organizado y la violencia social como un fenómeno que los pueda diferenciar. En primer lugar sería la frecuencia, ¿no? Cómo a partir de las dinámicas internas del fenómeno del crimen organizado y del narcotráfico en México, digamos en los últimos 6 años la frecuencia de muertes violentas asociadas al narcotráfico aumentó, sería como el primer punto que lo hace diferencia a la violencia social en general. Otro punto muy importante serían las prácticas que son ritualizadas y caracterizadas por un incremento en la crueldad, en lo abyecto, ¿no? Entonces, todas estas prácticas que desafortunadamente nosotros que vivimos en la frontera las conocemos y que empiezan a ser parte de nuestro, hasta incluso de nuestro lenguaje, ¿no? Los encobijados, empozolados, tiro de gracia, todas estas prácticas rituales que hacen referencia a formas de establecer este ritual de muerte violenta y que se caracterizan por un incremento en la crueldad y un incremento en las escenas abyectas que se establecen. El otro elemento sería la teatralización en el espacio público urbano, como digamos es una forma que no tiene precedentes incluso en otros tipos de violencias, por ejemplo la violencia asociada al narcotráfico en Colombia, ¿no? Todas estas escenas que se utilizan, que se exponen en el espacio público de una manera teatralizada, ¿no? Las cabezas, los cuerpos colgantes, toda esta forma de utilizar el espacio público urbano para dejar estas escenas violentas genera un impacto social y cultural mucho mayor en la ciudadanía que estamos conviviendo en este mismo territorio. Y otro elemento que caracteriza eso que estoy llamando narcoviolencia sería la utilización de los medios y de los medios de comunicación y de las redes sociales para publicar las torturas y las ejecuciones. Que también esto sería otra característica muy específica de ese fenómeno que estoy englobando como lo que sería la narcoviolencia en México. Bueno, aquí están como todas estas formas, palabras, categorías que empiezan a ser parte de nuestro lenguaje y que finalmente cuando el lenguaje que es incapaz de nombrar como todos estos elementos del horror, con estas palabras, digamos, se enmascara y se naturaliza este fenómeno violento. Bueno, entonces aquí un elemento también muy importante que quiero resaltar sobre esta idea de la narcoviolencia tiene que ver con cómo la violencia, o sea, bueno, esta idea de defender este concepto de narcoviolencia y cómo la violencia en sí como concepto va a variar en función de este sujeto de la enunciación y que por eso es importante como caracterizarla como un tipo de violencia diferente y sobre todo un tipo de violencia que tiene como esta doble dimensión entre lo que sería una dimensión que pueda ser legible, es decir, una dimensión que es instrumental, que cuando, digamos, haces entrevistas con los sicarios, con las personas que están dentro del mundo del narcotráfico, puedes tener una parte muy legible de esa violencia que se puede entender, ¿no? ¿Cuáles son las causas de esa violencia? Pues básicamente el cumplimiento de los pactos económicos. Entonces es una forma instrumental de ejercer la violencia y en ese sentido, digamos, sería una violencia legible, pero también está toda esta parte ilegible de la violencia que tiene que ver con todo el drama social que está dejando, ¿no? Con todos los huérfanos, con todas las madres que están perdiendo a sus hijos y con todo el dolor acumulado, no solamente el dolor de las familias, sino entendido como un trauma social y cultural de las personas que estamos conviviendo en estos territorios. Siguiente, eso ya lo dije también. Siguiente ya lo dije. Bueno, entonces ante este escenario, pues básicamente como la categoría de violencia resulta insuficiente, se desmorona y por eso es importante como ir buscando como científicos sociales formas de construir
unas categorías que puedan dar cuenta y explicar esto que se está llamando aquí narcoviolencia. Siguiente y siguiente. Siguiente. Ok. Entonces, bueno, los jóvenes en la narcoviolencia, cuando vemos todas estas imágenes violentas, finalmente lo que aparecen allí, o sea, ni siquiera aparece como la humanidad, o sea, mucho menos va a aparecer este dato demográfico de que se está hablando de un juventicidio. Algunos autores ya plantean, Rosana Reguillo es una de las personas que están hablando, que lo que sucedió en estos últimos 6 años realmente fue un juventicidio, que son cuando ya empiezas a ver, bueno, algunos datos presentan que el 85% de las muertes asociadas al narcotráfico son personas jóvenes menores de 30 años, y también con un alto porcentaje de menores de 17 años, ¿no? De jóvenes desde los 14 a los 17 años. Entonces, bueno, y esto, digamos, es muy difícil acceder a, bueno, esos son algunos de los datos que se plantean a partir de los reportes de defunciones. Sin embargo, cuando ya ves, por ejemplo, todos estos movimientos de víctimas que están surgiendo, las imágenes de todas estas víctimas es donde, digamos, empieza a construirse esa imagen de realmente los que estaban allí como actores principales de estas muertes violentas, que son los jóvenes. Siguiente. Bueno, aquí traigo, bueno, son estas imágenes que les decía de las notas que he ido sacando en el trabajo de campo de los jóvenes. Cuando hemos estado haciendo, bueno, proyectos como recopilando los álbumes familiares de estos jóvenes, recopilando las historias de estos jóvenes con las madres, y bueno, y sobre todo como devolviendo ese rostro y esa historia personal de estas personas que están siendo ejecutadas, desaparecidas. Digamos que todos los sujetos que hemos estado trabajando eran jóvenes, ¿no? Entonces, como les decía, aunque no es una categoría conceptual que haga parte de mi trabajo, finalmente mi objeto de estudio está allí, no está con los jóvenes. Siguiente. Bueno, estas son otra vez como las imágenes de los ayunos, de las misas. Estamos como acompañando las misas cuando se cumple 1 año de desaparecido, 1 año de muerto, 2 años. Siguiente. Bueno, esto sería como esta primera idea que les dije que les iba a comentar, que tiene que ver cómo, aunque es invisible que las personas, que las víctimas de esta muerte violenta son jóvenes, digamos, es un hecho que está allí y que está para ser analizado, ¿no? El otro punto que les quería mostrar tiene que ver con otro elemento que también parece invisible, que sería qué están haciendo los jóvenes ante la narcoviolencia. En el trabajo de campo, aunque digamos no ha sido tampoco mi objeto de estudio ha sido como estar acompañando a los familiares de las víctimas. Lo que me estaba encontrando es que aparte en este acompañamiento psicosocial y sociocultural de las víctimas, no están solamente los, digamos, investigadores, sino que siempre hay alrededor de allí una gran cantidad de jóvenes, no víctimas, no familiares, que están acompañando, ¿no? Que están acompañando las marchas, que están en las misas, sobre todo también colectivos de jóvenes artistas que están acompañando estos movimientos de víctimas y que están tratando de buscar otras alternativas. Y generalmente, digamos, a nivel nacional, lo que yo he ido viendo y lo que he ido notando es cómo estos colectivos de jóvenes finalmente van siendo los mismos, ¿no? Son los mismos que están en 132, los mismos que están en jóvenes estudiantes por una política sensible hacia las drogas, que son como los jóvenes que están de estos colectivos que están trabajando para la legalización de la marihuana o para la legalización de la marihuana. Entonces son, digamos, grupos de jóvenes que están allí acompañando, como les decía, desde diferentes alternativas, ¿no? Porque también están como todos estos jóvenes también anarcos que están trabajando como desde, también por propuestas económicas diferentes, ¿no? De trueque, permacultura. Entonces son jóvenes que están trabajando con alternativas desde como les planteaba aquí, desde lo estético, desde lo social, desde lo cultural, desde lo económico, buscando estrategias, pidiendo y luchando, haciendo activismo por una política pública, gubernamental diferente, que muestre alternativas para enfrentar el problema de la violencia, que no sea solamente
la militarización o enfrentar la violencia con más violencia, sino buscar alternativas diferentes de reconstrucción del tejido social. Entonces también, digamos, cuando ves de pronto las caras más visibles, digamos, de un movimiento por ejemplo, este movimiento por la paz, con justicia y dignidad, que están es las caras visibles, que son adultos, realmente los que están formando todas estas caravanas, los que están como el peso, que hace que se habla masivo este movimiento, finalmente son los jóvenes estudiantes y no estudiantes que, digamos, que están uniéndose a esta búsqueda de otras alternativas. Bueno, aquí traigo algunas imágenes, como voy de tiempo. Traigo algunas imágenes también de, digamos, de actividades, que esta era una pieza colectiva, digamos que fue organizada por jóvenes en Ciudad Juárez. También la foto anterior era también de un ayuno que se hizo con colectivos de jóvenes en Ciudad Juárez también para pedir la no militarización y que se fueran los federales de la ciudad. Aquí son algunas de las consignas que, digamos, que se ven en todas estas marchas, que como les decía, en su mayoría son marchas con actores juveniles. Bueno, en Juárez todos queremos justicia, vivos los llevaron, vivos los queremos. No queremos parques, museos y estatuas que paguen nuestros jóvenes muertos, queremos justicia, paz y trabajo. No estoy llorando, se me metieron 40.000 muertos al ojo. La indiferencia tiene nombre, complicidad, para una lluvia de balas, un arcoíris de paz. Okay. Bueno, y aquí pues otras imágenes también. Siguiente. Bueno, entonces la última idea que les planteaba era cómo los jóvenes, tanto los que están muriendo en la guerra del narcotráfico como los jóvenes que están, digamos, del otro lado, luchando desde diferentes frentes, desde diferentes movimientos sociales para exigir políticas diferentes y exigir alternativas diferentes a la situación actual de México, están siendo criminalizados y están siendo invisibilizados. Y bueno, eso también lo planteaba al siguiente. Lo planteaban ahorita pues, los diferentes compañeros, creo que ha sido como una constante en esta mesa, no más plantear esta idea de la criminalización, de la invisibilización del joven. Y bueno, básicamente para cerrar, no hay conclusiones, nada más para cerrar, las estrategias para invisibilizar y para criminalizar no son nada novedosas, son las mismas estrategias, no sé, desde Maquiavelo, desde Hobbes, que se han venido planteando y que son las formas y los mecanismos de construcción del miedo y de apuesta por la violencia social para buscar un control social y buscar como que se perpetúe el status quo, ¿no? Son las mismas de siempre, represión, interrogatorios, impartición de castigos, detenciones, torturas, construcción de los enemigos, ¿no? Esta primera forma de construir una política del miedo que tiene que ver con construir enemigos, ya sean, no sé, los de 132 que están generando, no sé, que cierran las vías, que no respetan los actos públicos, que no respetan la vida familiar. Entonces, toda esta, o la construcción del enemigo narco, que son envenenadores y que están, bueno, ya todo lo que sabemos de la construcción del enemigo narco, ¿no? Ya falta poquito. La otra, bueno, aparte de la construcción de los enemigos, la polarización y la dicotomización, ¿no? Todos estos discursos que polarizan a la sociedad y que dicotomizan a la sociedad, que dividen entre buenos y malos, dividen entre víctimas que duelen, víctimas que no duelen. El otro elemento que también lo planteaban en las mesas anteriores, que tiene que ver con la desinformación y la censura, o sea, censurar en los medios y generar como mucha información que lo que genere sea como esta ambigüedad, esta ilegibilidad y finalmente como esta pérdida de los derechos consensuados, que tiene que ver con otros de los mismos mecanismos tradicionales, nada creativos, nada novedosos, de cómo generar como esta invisibilización y esta criminalización. ¿Ya? Bien, ahora abrimos el foro para preguntas y respuestas. Si alguien está interesado, a favor de manifestarlo levantando su mano.
Muchas gracias. Tengo dos comentarios. Uno para Jofras, que me pareció me hizo pensar mucho la categoría que propones para ver estas miradas criminalizantes y la lógica con la que van construyendo, y creo que el video que usas es fascinante y tiene mucho potencial para poder seguir analizando el tema. Muchas felicidades. En ese sentido, yo creo que vale la pena pensarlo en términos de una publicación donde específicamente muestres esa lógica, porque creo que es el centro del trabajo. Todo lo demás es contextualizante y muy útil, pero la categoría productiva es esta, ¿no? La de las miradas criminalizantes. Muchas felicidades nuevamente. Y para Paola, siempre me gusta aprender de lo que expones, y creo que hay un cierre que posiblemente también se puede añadir. Yo lo propongo en el contexto sobre todo de este seminario, el lugar donde estamos, de esta persecución, esta criminalización para estos jóvenes que están manifestándose en contra del contexto de violencia en México, y es el caso particular del Movimiento 132 en Ensenada, y con la persecución de Aleph, ¿no? el joven investigador del CICESE, que ha tenido que huir y estar escondido. Ya no le he dado seguimiento al tema, pero en Ciudad de México, que es un caso en Baja California que no se menciona, que también viene acompañado de muerte y desapariciones de otros jóvenes, y especialmente mujeres que están muriendo, estudiantes incluso de la Universidad de Baja California, y que no se manifiesta nadie al respecto, ni los universitarios, ni las autoridades, ni nadie. Y esta invisibilización, o sea, el problema de la invisibilización es precisamente que nadie habla de ello en términos de la importancia que tiene. Entonces creo que es un cierre pertinente, y me apunto, ¿no?, ahí para señalarlo obviamente desde este frente. ¿Alguna otra intervención? Bueno, una pregunta, no sé quién me la pueda contestar. ¿Cuál creen que serían las razones por las que los jóvenes hacen graffiti? O sea, no me refiero tanto a los dibujos, sino al graffiti, a rayar nomás porque sí. El experto, ¿no? Los expertos están allá. Una manera muy básica de pensar en esto es que reclaman su representación en los espacios de la ciudad. Es decir, y también hay muchas expresiones que se parecen a los grafitis y no reflexionamos en esto. Es decir, el poner un espacio para guardar el estacionamiento, que a veces pones un bote o pones unos ladrillos o lo que sea, es una manera también de apropiarse del espacio. En este sentido también los jóvenes de alguna manera se apropian del espacio y también lo resignifican. Y ahí también hay un interés individual y colectivo por representarse en esos espacios, y porque el grupo de pares también los reconozcan como personas que están produciendo significados para ellos, y en un segundo momento o en un segundo lugar los significados también son para el público en general. O sea, sí hay comunicaciones para nosotros, entonces las paredes están ahí para leerlas. ¿Qué tan metidos estaban ellos en el narcotráfico para luego ser víctimas? Los jóvenes, pues todos somos parte de una sociedad y estamos metidos todos en la problemática. Yo estoy ajena, veo al joven víctima y digo, qué mal que lo descuartizan y que lo matan. Pero, ¿qué hizo ese joven? ¿Qué estamos haciendo los jóvenes que estamos siendo parte también del problema? ¿No sería un joven también el que lo descuartizó?
he visto las noticias que es muy continuo. En una camioneta dejaron 49 cadáveres en partes y no sé qué. Le digo a mi esposo, ¿quién iría manejando la camioneta que la dejó ahí? ¿Con qué persona estamos tratando? Como sociedad también estamos siendo partes del problema, y ese era mi comentario. Bueno, gracias por tu pregunta. Definitivamente cuando planteamos esta idea de que los jóvenes están siendo las víctimas de la guerra del narcotráfico y la guerra contra el narcotráfico, definitivamente, o sea, se tiene que reconocer que muchos de los jóvenes son los que digamos, están siendo parte de todos estos movimientos, estos grupos, digamos, en las funciones dentro de la red del narcotráfico menos remuneradas y más riesgosas. Y lo importante aquí, que por eso agradezco que me hayas hecho la pregunta, es que nosotros como sociedad tenemos que tratar de evitar caer en este discurso oficial que plantea que hayan diferencias entre las víctimas que sí duelen y las víctimas que no duelen. Y hay que pensar que esta idea de que, bueno, si murió de esa forma, algo estaba haciendo, o que la guerra es entre ellos y por eso lo mataron, ¿no? Cuando nosotros como sociedad aceptamos ese discurso, es cuando podemos plantear que esta violencia está llegando para quedarse. Cuando como sociedad podemos identificar que ese joven que murió en esa circunstancia, si estuviéramos en un estado de derecho, no tuvo que haber muerto de esta manera, o sea, se hacen estas muertes aquí porque se puede, por la impunidad. Entonces, cuando como sociedad creemos en esos discursos, es cuando no estamos, digamos, como por esta lucha para que no esté este marco de impunidad que permita que estas personas que están dentro de una actividad ilegal, digamos, por los canales legales, sean juzgados, sean detenidos con el respeto a los derechos humanos, sino que, digamos, sean ejecutados, desaparecidos. Básicamente eso. Jóvenes, mucho gusto que sigas con la investigación, dando seguimiento a la investigación de maestría. Es un tema muy padre el que tenías ahí. Sobre el video que presentaste con el agente, y estas como conclusiones bien reduccionistas que hace, ¿no? Como de grupos de grafiteros igual a grupos de delincuentes, ¿no? ¿Crees que esta como presión del Estado a los grafiteros, que finalmente ellos como que el Estado crea como los marcos legales y las prácticas legales, y también aquellas prácticas y grupos que van a ser ilegales, están haciendo esta presión a los grafiteros por el control del espacio social, siguiendo un poquito con la pregunta anterior, o por el control de los jóvenes como una población tanto vulnerable como peligrosa por esta tipificación negativa? O sea, ¿están presionándolos por el control del espacio o por ser jóvenes? Con respecto al discurso reduccionista, de alguna manera es el discurso de ellos, y para mí fue muy revelador ver la manera en que se legisla en el estado de Baja California, ¿no? Con qué argumentos y cómo estos sí pueden pasar, sobre todo porque, y ustedes pueden revisar el material, eso sí está en la tesis de maestría, solamente se alude a los jóvenes, ¿no? Y en este sentido también lo que pasa es que en los hechos el daño contra la imagen urbana solamente se le imputa a los jóvenes. Si sale un señor que a lo mejor pinta paredes naranja y no se le ocurre pasar por los trámites, porque se pueden pedir permisos para pintar en la ciudad, en ese sentido sí hay un graffiti que se puede tramitar, pero también estos grupos no lo hacen, caen en el supuesto legal de daño contra la imagen urbana, sin embargo nunca los levantan y operan con toda impunidad. En ese sentido sí hay una selección, como hay una construcción del delincuente juvenil, y en los hechos ellos pagan las penas, y en el número de sanciones lo puedes ver, sobre todo son jóvenes.
Eso por un lado. Por otro lado, yo sí estudié este tema con respecto a la construcción del paisaje urbano. Y en este sentido, sí hay agentes muy importantes en las ciudades que se proyectan a través de el manejo y la administración del paisaje urbano. Y en este sentido hay denotaciones y connotaciones del graffiti que no sirven para los intereses, por ejemplo, de una ciudad como Tijuana. De hecho, así termina la argumentación para el cambio de la ley, porque esta es una ciudad turística. Entonces esto no se puede ver. Por otro lado, encuentras a otras personas, cada quien imagina distintos demonios, pues, cuando ve graffiti y los proyecta y construye, digamos, estas representaciones y luego se las imputa a los grafiteros. Por otro lado, es cierto que sí hay una apropiación del espacio, o sea, el espacio que está privatizado realmente en la ciudad, y digamos, eso duele en, digamos, casi todas las ciudades del mundo. Hay una lucha contra el graffiti, sobre todo el tagging, y si lo transportamos ya esto a otro nivel, en Europa, en Australia, están construyendo grandes casos contra los nombres que se ven más en el paisaje urbano. Y es todo el peso del Estado contra individuos, ¿no? Entonces, digamos, pues son cosas para seguir estudiando, pero sí me parece que tiene que ver, por un lado, con la construcción de la juventud o de los jóvenes como delincuentes, y por las lógicas de privatización de la ciudad, sobre todo el paisaje urbano. Buenas noches. Por acá. Muy interesantes sus investigaciones, gracias por compartirlas. Me gustaría preguntarle, o bueno, más bien, su punto de vista del doctor Cristian Fernández sobre un contexto que voy a leer para hacerle la pregunta. Un adolescente el día de hoy de preparatoria de primer semestre, asombrado con las nuevas experiencias escolares, me menciona que el día de hoy, en una hora libre, observó a unos jóvenes, hombres, compañeros, más grandes que él, se estaban besando detrás de unas gradas, escondidas. Y es lo más grave, o quizá lo último que faltaba ver, me expresa el joven. Quiero así recalcar que no tengo nada en contra de hombre-mujer o mujer-mujer, ¿verdad? Solamente que mi pregunta viene al asombro que me llega a la mente. Un joven me expresa esto. Entonces, yo como futura asesora psicopedagógica, sé que en algún momento me voy a enfrentar ante estas situaciones. Y me gustaría saber el punto de vista del doctor Cristian sobre lo que él nos habla sobre de sus nuevos escenarios, nuevos actores. O sea, ¿qué me podría decir sobre esto? Sé que hay mucha información, ¿no?, respecto a eso, o sea, sería algo muy... Pero me gustaría saber qué opina usted sobre esto. De tú está bien, de usted no. De tú está bien, de usted no hay problema. Bueno, aquí estamos ante esta herencia que tenemos del siglo pasado, y de alguna manera que todavía tenemos cerca de las instituciones, ¿no? En el caso de la escuela, como una institución totalmente aislada, también muy paradójica en el sentido de que es una institución fundamental para la sociedad, pero a la vez muy aislada de la realidad social, ¿no? Como si fuera un espacio en el cual todo lo que pasa allá fuera de la escuela no repercute ni incumbe en el aula, ¿no? Entonces, en el caso específico de situaciones de este tipo que se encuentran dentro de la escuela, pues es algo que vemos afuera y al que el joven o el adolescente o el niño se va a enfrentar afuera, o en los medios de comunicación, o en cualquiera de estos ámbitos. Un poco aquí mi opinión va sobre esta línea, ¿no?, de que la escuela tendría que ser precisamente el espacio donde se discutan este tipo de situaciones, por mencionar la cuestión de las preferencias sexuales, ¿no?, como cualquier otro tema, como puede ser la violencia, como puede ser el tema que usted guste, que tú gustes, ¿no?
La cuestión es que precisamente el peso de la institución es tal, históricamente, socialmente, que pretende aislar estos espacios como públicos en los cuales no es posible discutir, y dejémosle esa tarea a los padres, o en el peor de los casos, pues que ellos a través de la experiencia cotidiana y de la vida cotidiana se den cuenta de lo que sucede y de cómo reaccionar y qué hacer ante este y otros tantos escenarios, ¿no? Que ahí es donde yo creo que radican estas respuestas que pueden, en algunos casos, pueden generar otro tipo de problemáticas, otro tipo de fenómenos, ¿no? O sea, un rechazo hacia esos jóvenes que demuestran su afecto de esa manera, o sea, el hecho de que no se discuta la violencia, pues genera precisamente violencia al interior de la institución, una serie de cosas, ¿no? Entonces un poco mi opinión iría sobre ese sentido, ¿no? No hay que esperar a que el joven indique o diga, oye, está pasando esto, sino al contrario, ¿no? En este caso, tú como asesora pedagógica tendrá que ser un tema que se tendrá que tocar, porque es un tema que ya está pasando allá afuera, que sucede, es una realidad, o sea, no lo podemos ocultar, ¿no? Bueno, la primera pregunta para cualquiera de ustedes que quiera responder, y que tiene que ver con esta idea que manejaba Paola, que concentrando la opinión de todos ustedes, en el sentido de la invisibilización de los jóvenes desde la perspectiva de las instituciones, y que me recuerda un poco la charla de Canclini, que pronto va a salir publicado en el Magistrales 2, de aquí del IC, en donde él señala que si bien existe una invisibilización del joven desde las estructuras formales de las instituciones, también se da un fenómeno de autoexclusión, ¿no? Un fenómeno de autoexclusión, es decir, se recupera un cierto carácter de agencia del joven que decide no visibilizarse, es decir, la invisibilización no solamente como resultado de la exclusión, sino como resultado de una decisión del joven de no expresarse, manifestarse ni utilizar las formas institucionalizadas, ¿no? Para visibilizarse. Entonces, eso que quisiera escuchar su opinión al respecto. Lo otro es sobre la cuestión del graffiti. A mí me llama la atención saber, ¿no? El graffiti como una forma de irrupción del espacio público y del espacio privado, muchas veces, que ciertamente está criminalizado, penalizado y demás, en situaciones en donde se trata de expresiones de graffiti efímero, que se está dando, por ejemplo, en las grandes ciudades como Nueva York, que lo hacen con láser y que dura segundos o minutos y se desaparecen, pero siguen siendo criminalizados, aun cuando no están transformando el espacio, es decir, no están alterándolo físicamente. Entonces, ahí no sé qué opinión tienes al respecto. Nada más. Gracias. Yo pienso que habría que sumar una tercera invisibilización de las que comentas, ¿no? Está las instituciones, está también la autoexclusión, y una más tendría que ser la de la academia también, en este término de solamente estudiamos a cierto tipo de jóvenes, ¿no? A los que se hacen visibles o a los que no se hacen visibles pero tienen, digamos, alguna actividad, consumo, producción relevante. Entonces me parece que estamos cayendo en ese mismo círculo que criticamos de las instituciones, y habría que profundizar un poco más o tener un poco más de cuidado cuando decimos los jóvenes, ¿no? Bueno, con respecto a los grafitis efímeros, yo he encontrado que los conceptos de táctica y estrategia han sido muy útiles para entender este tipo de expresiones. Si pensamos en la táctica como una manera de maximizar el uso del tiempo para hacer vacilar el poder, sí, estos grafitis que pueden durar un minuto, pero que se pueden colocar sobre estos grandes símbolos del poder en la ciudad, tienen la capacidad de desestabilizar ciertas lógicas, sobre todo en el significado. Hubo un grafiti, por ejemplo,
que se hace sobre el Arco del Triunfo, ¿no? En París. Eso es fuertísimo. Por el otro lado, la lógica del espacio, de la ciudad, de los funcionarios públicos, sería la lógica de la estrategia, y en ese sentido el control del espacio significa todo. Entonces, tal vez aún hasta en estos casos, este tipo de graffiti tiene esta posibilidad de resemantizar el espacio para los fines de estos grupos, pero también para otros fines. Eso es lo interesante. ¿Cómo cuidan las fronteras? ¿Cómo se generan las fronteras entre los grupos que producen graffiti y entre otros grupos que ya no están participando de ese núcleo duro y donde de alguna manera también están buscando la legitimación fuera de los actores que los legitiman hacia el interior? Es decir, cuando empiezan a trabajar con museos y galerías. Ahí también creo que hay un campo muy interesante para la reflexión. Y bueno, y lo menciono porque también incluso el lugar en donde estamos está empezando a generar este tipo de espacio, y ahí se puede reflexionar mucho. Buenas noches. Yo tengo así como que un comentario, y para comparar con la situación en la que yo trabajo en secundaria. Soy maestra de apoyo en el aula. Entonces, ustedes al hablar de jóvenes, no sé si se refieren, si comprenden de lo que es de la adolescencia, de abarque que es la adolescencia. Se me fue la pregunta. Ok, las investigaciones que ustedes hacen, que hablan de graffiti, que la narcoviolencia, entonces yo me he dado cuenta que lo que es graffiti y narcomenudeo y todo eso comienza desde que están en secundaria. Desde que rayan el mesabanco con corrector o con pluma, ya es graffiti, pues, y ya se les sancionan o se les castigan por ser grafiteros, o por el narcomenudeo que hay. Yo he visto que venden marihuana en tapones de plumas adentro de la escuela. Entonces, estas investigaciones que ustedes hacen, no sé si las lleven a cabo en escuelas o si las actúen con ellas, porque yo creo que sí sería necesario, pues, porque nos etiquetan a los adolescentes por eso, y pues no hay programas así establecidos que, por ejemplo, que les digan, no, pues el graffiti no es tan malo si te expresas de esta manera, o no sé, pues como canalizarlos a lo positivo. Bueno, sí, esa es una de las, de alguna manera Luis tocó el tema un poco al inicio de su intervención. Lo que pasa es que hay muchas maneras de construir, digamos, el concepto de juventud, ¿no? La adolescencia, o no hablamos, al menos creo yo, en mi caso, no sé si el de los demás, no hablo de adolescentes porque hablar de adolescentes estamos hablando de un proceso biológico y psicológico, ¿no? Que tiene que ver con otro, que forma parte del proceso de la juventud, pero que se enfoca precisamente a este desarrollo psicológico, emotivo y biológico, ¿no? Entonces la adolescencia comprende o está dentro de estos jóvenes de los que estamos hablando, pero partimos, al menos en mi caso, parto de que la juventud es una construcción sociocultural, o sea, es algo que se socializa y se construye en la sociedad. Entonces, el hablar de adolescentes pues sería como ponerle este carácter psicológico y biológico que ha pesado durante mucho tiempo, ¿no? Y además el término adolescencia, al menos a mí no me gusta porque el mismo término pareciera que refiere como a alguien que adolece, ¿no? O sea, alguien que sufre, que no sé, que pasa por este proceso tortuoso llamado adolescencia, ¿no? Exacto, pero sí, claro que forman parte de estas realidades de las que estamos hablando, ¿no? Y curiosamente, que tiene que ver con estos procesos de cómo se va construyendo y reconstruyendo la juventud, ahora vemos cómo los jóvenes cada vez son más jóvenes, ¿no? Cada vez son más niños, es decir, estamos presenciando una época en que ya no hay niñez. Antes era nuestros padres, nuestros abuelos, era muy fácil identificar este proceso en el cual pues un bebé se convertía en niño y de niño se convertía en un niño más grande y luego era adolescente y luego era joven, ¿no? Y ahora vemos niños juvenilizados, ¿no?
si sería el término correcto, ¿no? Por ejemplo. Y tiene mucho que ver con las industrias culturales, tiene que ver mucho con nuestras realidades, ¿no? Entonces por ahí va la aclaración del término, ¿no? Bueno, y también decir que los niños, los jóvenes, las muchachas en general, grupos humanos culturizan el espacio. En este sentido, el graffiti y también puede verse de esta manera, es decir, ir generando espacios particulares en estos otros espacios cuyas lógicas pues no son las de ellos, ¿no? Sobre todo si pensamos en el contexto escolar, que es más bien del control y del disciplinamiento de estas personas. En este sentido, yo sí he constatado que la práctica del graffiti empieza desde muy temprano, desde los 7, 9 años, quizás antes, y en el momento en que las personas en estas edades, quizás situadas en la adolescencia, tienen mayores libertades para transitar entre la escuela y generalmente la casa familiar, y ahí es donde eclosionan los grupos o las cuadrillas de grafiteros. Reconociendo esta realidad, diseñé un programa que ya lo puse a prueba en una galería en Tijuana, e invitamos a profesores de escuelas públicas y privadas, sobre todo de secundaria y preparatoria, porque estas personas, además de sus papás, se convierten en los primeros jueces de estas expresiones. Y como anteriormente me había llegado un programa en Nueva York, donde a través de jóvenes que pertenecían al Brooklyn y estos espacios donde nació el graffiti, se diseñaron los cursos de arte a partir de esas expresiones que las consideramos, o que los niños o los adolescentes o los jóvenes pues las consideran cercanas. Entonces, sí, trabajamos primero con los maestros sobre las perspectivas penales, sobre la construcción del graffiti desde los jóvenes, sobre las perspectivas de derecho y derechos humanos y desde las mediaciones. Y después de ese periodo invitamos a que los profesores identificaran a los muchachos que están haciendo graffiti en sus libretas para que trabajaran en el verano y trabajaran con personas que se han desarrollado en el mundo del graffiti. Y al final nos reunimos con los papás. Entonces, lo que sucedió ahí fue interesantísimo porque las personas recuerdan, digamos, cómo vivieron su vida anteriormente y es verdad que pues, desde siempre ha habido pandillas juveniles o de niños y antes eran quizás los baldíos o eran otras prácticas, pero empieza a haber, digamos, empatía entre estos distintos grupos, pues una vez que se generaron estas discusiones y donde empezó a circular la información de todos estos actores que están involucrados en, digamos, en la escuela y en la práctica de significar la escuela, la casa familiar y los trayectos. Vamos a dar pie a la última pregunta por cuestiones de tiempo y agenda. Sí, buenas noches. La pregunta es para el maestro Jorge Sánchez. ¿Se tienen estadísticas acerca de qué tanto porcentaje de jóvenes que realizaban graffiti vandálico y ahora están en los grupos de ayuda, en los que usted mencionó ahí, que ahora hacen graffiti pues para ayudar? Sí. Bueno, esa estadística la debe tener la Secretaría de Seguridad Pública Municipal porque realmente han hecho muy buen trabajo de seguimiento de las personas, sobre todo en Tijuana, de quienes han hecho graffiti con su nombre, con su firma, con su estilo y han generado los expedientes de tal manera que saben a quién invitar y saben qué personas no están participando de esos espacios. Bien, pues les agradecemos a todos su asistencia, su interés. A continuación vamos a proyectar un documental que se llama Que suena en la calle, que es de Itzel Martínez del Canizo, de Pollen Audiovisual. Es un documental que ha sido premiado y exhibido en muchos festivales y que finalmente trata de reconstruir a la ciudad de Tijuana desde la visión de los niños de la calle. Entonces los invitamos a unos minutos a los que tengan tiempo a que se queden a verlo y a los que no, los esperamos mañana a las 10 de la mañana con el inicio de la segunda jornada y las conferencias de los rockstars, José Manuel Valenzuela, Alfredo Nateras y el señor Castillo, que nunca me acuerdo cómo se llama, Héctor Castillo. Gracias y buenas noches.